Bueno, ahora sí. Va a hablar la doctora Natalia Fallín, perteneciente al Ateneo de Estudios Procesales del Chaco, y el tema es efectividad de sentencias en regímenes de comunicación. Bueno, buenas tardes y como Vicentico, buenas noches y muchas gracias porque ya habló la doctora Kemelmacher, así que me quiero ir. Bueno, voy a comenzar a hablar de este tema con una frase que me pareció como frase disparadora. No es mía, es del escritor uruguayo Eduardo Galeano, la cita Eugenio Tapip. Dice así, una frasecita, dice: Diego no conocía el mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur, ella, la mar, se encontraba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre, después de mucho caminar, alcanzaron por fin, ese huevo no es mío, alcanzaron por fin las altas cumbres, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de la hermosura. Y cuando por fin pudo hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Esta frase me pareció importante citarla como para comenzar la exposición, porque creo que revela desde su profundidad la importancia que tiene la presencia activa de los padres en la vida de un hijo. Nosotros como padres ayudamos a nuestros hijos a mirar la vida y lo hacemos en cumplimiento de una función social, pero fundamentalmente en el convencimiento de que es derecho de nuestro hijo que así lo podamos cumplir. La doctora Kemelmacher fue por demás clara del impacto que ha tenido la incorporación de tratados de derechos humanos en el bloque constitucional en lo referente a las vinculaciones, a las relaciones entre padres e hijos. Estamos en claro entonces con el principio, aplicando el principio de autonomía progresiva y aplicando también, estando bien en claro sobre la igualdad a esta altura de la vida, de la evolución de la jurisprudencia y de la legislación, de la igualdad del derecho del hombre y de la mujer, del padre y la madre en la crianza de los hijos. Es decir, que nosotros acompañamos a nuestros hijos en un primer momento ejerciendo derechos en su representación y posteriormente asistiéndolos a ellos a que ejerzan sus propios derechos. Ese es el principio de progresividad, autonomía progresiva. Esto impacta obviamente en lo que se entiende como responsabilidad parental. En el Chaco, en la primera circunscripción judicial fundamentalmente a la que yo pertenezco como asesora de menores, tratamos de no mencionar, de no verbalizar más en nuestras sentencias y en los dictámenes el término patria potestad. Tratamos de hablar de responsabilidad parental, porque como enseña Eva Ghiberti, el lenguaje no es neutral. Y es importante que nosotros vayamos modificando nuestro lenguaje para de este modo poder introducir la normativa constitucional. Del mismo modo, es importante que nosotros nos olvidemos de la palabra visita, porque a un hijo no se lo visita, dice Nora Lloveras. Con un hijo uno tiene un contacto directo, regular, porque de este modo uno puede dar amor, ternura, autoridad humanizada, dice Nora Lloveras, transmitir valores y principios. Evidentemente, dentro del concepto, dentro de lo que es el proyecto de reforma, como lo mencionó la doctora Kemelmacher, se deja en claro de que ya no existe ya la patria potestad. Hablamos de responsabilidad como regla, responsabilidad parental compartida indistinta. Esa es la regla. Es decir, que se trata de asegurar de este modo la manda constitucional del artículo 9 de la Convención sobre Derechos del Niño, que asegura el derecho del niño de mantener relaciones personales, contacto directo y regular con ambos padres por igual. Y recuerdo los dos artículos que citó la doctora en lo que se refiere al tema que yo elegí, que es la efectividad del derecho al régimen de comunicación parental, del principio de la tutela judicial efectiva, el principio del superior interés, y el artículo 557 que refiere a medidas para asegurar el cumplimiento. Y establece que el juez puede disponer todo tipo de medidas, dice medidas razonables para asegurar su eficacia. Entonces acá traigo un trabajito del doctor Peirano que habla de la importancia de la eficacia de las resoluciones judiciales por mano del juez. Entonces el doctor nos enseña
que el trabajo del juez no termina con el dictado de la sentencia, sino que es necesario que ese juez también piense, imagine, medidas, mecanismos, herramientas o sanciones eficientes, dice, para que el destinatario de la sentencia, en este caso el papá o la mamá, independientemente de que el niño también, por supuesto, la cumpla por sí mismo. Es decir, no acudir a la vía tangencial del daño y perjuicio, que es generalmente la vía que uno por ahí trata como que automáticamente aparece. No, en estas cuestiones fundamentalmente, ¿qué más personal que esta obligación del padre de estar presente en la vida de un hijo, de asegurar esa coparentalidad? Entonces, esto a mí me ha llevado a la reflexión acerca de qué tipo de herramientas podemos utilizar desde el ámbito del derecho y desde el ámbito de la interdisciplina para dar una respuesta rápida, una respuesta justa, certera, a este tipo de situaciones jurídicas familiares que realmente son complejas en ciertos casos, que requieren de participaciones integradas, de miradas no lineales ni reduccionistas del conflicto, y que lejos de buscar ganadores y vencedores, nos convoque a la sumatoria de las potencialidades de los recursos de cada familia, con objetivos ciertos y con plazos reales, porque acá también tiene mucho que ver el plazo real. ¿Cuándo es oportuno la intervención del juez? Bueno, entonces en la búsqueda de estas herramientas, lo primero que me surge es cuando me corre en vista por ahí de algunos expedientes en este tipo de conflictos en donde dice, intímase bajo apercibimiento de ley. Y entonces yo realmente cuando me notifico, yo pienso, ¿qué será que se imaginará el justiciable cuando lo notifican de una providencia redactada así? ¿Será que se imaginará, digo yo, al juez corriéndole al padre que no cumple con el código en la mano para tirárselo por la cabeza o bajo apercibimiento de la ley? Yo creo que uno tiene que darle contenido a este término tan amplio para que realmente sea efectivo. También me acuerdo de cuando juego con mi hija más chiquitita, Lobo está. Juguemos en el bosque, mientras Lobo no está. Lobo está, el lobo sería el juez. Me estoy poniendo el saco. Estoy buscando el martillo. Entonces creo que es oportuna la intervención del juez antes de que exista borramiento o aniquilamiento de ese vínculo o antes de que exista afectación emocional en el niño. ¿Qué herramientas podemos utilizar entonces? La herramienta fundamental por excelencia en el Chaco, la mediación en este tipo de cuestiones. La mediación las llevamos nosotras a cabo en asesorías de menores como etapa prejudicial obligatoria. Cuando no se puede trabajar con mediación o quizás con la herramienta terapéutica, mediación terapéutica, que trabajamos codo a codo con el Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Violencia o los centros de salud o los hospitales de zona cabecera en el Departamento de Salud Mental, en estos casos es necesario llegar a un juicio y cuando se llega al juicio es importante que cuando recaiga sentencia, la sentencia se cumpla. ¿Cómo podemos hacer? Hay distintas herramientas. Una de las herramientas que más se utiliza en la primera circunscripción son las astreintες judiciales. Hablaron ya de las astreintες judiciales, así que yo no voy a profundizar. Otro de los temas que quizás no sale como una medida conminatoria con el término, pero sí se utiliza mucho en la primera circunscripción, son las sanciones o medidas conminatorias. Se ha impedido al padre a salir del país, se ha condenado a dos mamás en distintas causas a llevar a cabo trabajo comunitario, es decir, a colaborar en un centro integrador comunitario de un barrio, zona periférica, con el copio de leche. También se ha ordenado a una mamá que vaya a trabajar ad honorem, por supuesto, en el Hogar Teresa de Calcuta, prestando asistencia. Ese tipo de condenas, digamos, no son medidas de seguridad, pero son obligaciones de hacer. Un solo caso tenemos de bloqueo de cuenta alimentaria por esposa, porque se consideró que es de mayor raigambre, en este caso el derecho del niño, a realmente que se le asegure la coparentalidad al derecho a alimento de la mamá. Pero un solo caso en 13 años que tenemos de fuero especializado. También utilizamos, o yo por lo menos sugiero mucho, la aplicación de medidas de terapia bajo mandato. Es una medida que es bastante resistida por algunos jueces, quizá por una cuestión de prejuicio. Yo tengo una experiencia muy positiva, porque creo fundamentalmente que en todas estas cuestiones, sobre todo estos conflictos
familias con alto contenido litigioso, creo que de nada sirve que al punto 1 del numeral de la sentencia el juez establezca un hermoso régimen de comunicación con pautas claras, modalidades precisas, si al punto 2 no deriva a la familia en forma coactiva a un espacio de terapia. No va a haber movimiento, no va a haber corrimiento de esa familia de su conflicto si no recibe asistencia terapéutica obligatoria. Es indispensable, obviamente, la voluntad de la familia de querer cambiar. Nosotros vemos, quizás en las medidas de seguridad, más que nada, cuando existe condena de cámara criminal, que es cierto, por supuesto, se necesita la abolición, la voluntad. Si no hay reconocimiento de lo que se hizo, la necesidad de ayuda, no va a servir de nada que el juez ordene. Pero sí es cierto que muchas veces cuando la familia va como bajo protesto a este tipo digamos, de ámbito terapéutico para dar cumplimiento a la sentencia, porque sabe que en la sentencia se dispone que se va a tener en cuenta la conducta que va a desarrollar en el cumplimiento de la manda judicial, es cierto que quizá se pueda movilizar algún recurso y la familia pueda modificar esto que está viniendo a trabar el libre desarrollo, la libre circulación de este niño entre una casa y la otra. También, pero de manera excepcional, se suele sugerir la visita supervisada. Digo que es excepcional porque obviamente, como la mayoría sabe, es una medida que implica quitar espontaneidad al régimen de contacto. Sumamente restrictiva, se da en aquellos casos donde tenemos elementos donde hay violencia psicológica contra el niño o síndrome de Munchausen por poderes, que es un caso de violencia, que cortito explico, son aquellos casos donde quizá donde la mamá tiene una patología, en donde el chico cuando está cerca de la mamá se enferma, cuando lo alejamos de la mamá se cura, tiene sucesivas internaciones, es una mamá que tiene como, digamos, nos pierden un poco los informes de las pediatras y de los maestros, porque son madres excepcionales, sumamente abnegadas, sin embargo hay una patología por detrás donde ellas necesitan llamar la atención poderosamente y fundamentalmente tienen muy baja autoestima. En estas cuestiones nosotros, y también en aquellos casos donde por cuerda tramita un juicio de tenencia con alto contenido litigioso, en donde en el medio se instala una denuncia por abuso sexual de un padre contra el otro. Hay un trabajo muy interesante de Eduardo Cárdenas del abuso sobre la denuncia de abuso para este tipo de temas. En estas cuestiones yo suelo sugerir se acceda a una modalidad de visita supervisada. Nosotros en el Chaco, en la primera circunscripción, tenemos un equipo interdisciplinario que funciona en el área del juzgado del menor de la familia, hay 4 juzgados civiles de familia. Está a cargo de una psicopedagoga, pero el equipo es grande realmente, está muy bien formado. Hay terapeutas familiares, hay pediatras, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales. Tenemos realmente un equipo muy bueno que trabaja en conjunto. Entonces, para retiro, reintegro y en ciertos casos para supervisación del desarrollo del régimen de comunicación, se suele utilizar en estos supuestos que yo comenté la visita supervisada. Es importante, incluso, o por supuesto yo también he intervenido para retiro, reintegro y también supervisación de un régimen de contacto. Las asesorías también hacemos eso. Creo que es fundamental que esta intervención, esta supervisación la haga un equipo interdisciplinario o un operador interdisciplinario y no un oficial de justicia. Porque la experiencia nos ha indicado que la familia, esta familia que llega a esta modalidad es porque realmente hay un problema muy grave por detrás, de reconocimiento de los derechos de este niño y el derecho al reconocimiento del papá o de la mamá. ¿Por qué digo esto? Porque hemos notado que la familia actúa para el oficial de justicia. Y en realidad la modalidad de la supervisación de la visita lo que intenta es evaluar la salud del vínculo, porque a breve plazo hay que modificarla, porque si no se torna en una intervención iatrogénica, se torna en perjuicio en vez de en beneficio del desarrollo del régimen. Así que, bueno, esa es nuestra experiencia. Muy poquito, cláusulas en convenios alimentarios, también cláusulas penales en convenios alimentarios, intervención de terceros, ahí no me voy a explayar porque ya han abordado. Voy concluyendo. El maestro Morelo enseña que la proyección sine die de la eficacia de la resolución debida constitucionalmente constituye palmaria desvirtuación del derecho a esa jurisdicción. Somos testigos realmente que en este tipo de cuestiones el derecho y el amor a veces se encuentran en pugna. Eduardo Cárdenas dice que hay algo de locura en el amor, y yo creo que a la locura en ciertos casos hay que ponerle límites,
Por eso cierro con una frase de Emilio García Méndez que dice que en el amor no hay límites y en la justicia sí. Por eso todo a favor del amor cuando se nos presenta como un complemento de la justicia. Por el contrario, todo contra el amor cuando se nos presenta como un sustituto cínico e ingenuo de la justicia. Creo que todos los operadores, todos, abogados, jueces, asesores, auxilio interdisciplinario, todos los que intervenimos en este tipo de cuestiones tenemos una misión muy especial, que es la de asegurar la real efectividad del derecho del niño a que sus padres lo ayuden a mirar la vida, como decía la frase de Galeano, a una costa de los obstáculos que la misma familia pueda llegar a poner a nuestro paso. Muchas gracias.